A continuación entonces la ponencia de Ariel Wolfman. Él viene desde Argentina, tiene sus estudios en ciencias de la computación y actualmente está liderando un grupo de científicos de datos para Rappi. Entonces, por favor, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Bien. Bueno, buenos días a todos. Como bien mencionaba, mi nombre es Ariel Wolfman, soy de Córdoba, Argentina. Actualmente estoy liderando un equipo de datos en Rappi. Y bueno, la idea es contarle un poco de uno de los proyectos que estamos trabajando, que es acerca de recomendaciones. Un poco, bueno, ya les contaba, estoy como Lead Data Scientist. En cuanto al perfil mío, me gusta posicionarme como en el gap que hay entre lo que es hoy en día, un poco lo que mencionaba Alejandro, entre la parte de la industria y los negocios y la parte más científica. Entonces, como posicionarse ahí en el medio y bajar un poco esas necesidades de negocio a necesidades técnicas. Además, por otro lado, soy uno de los coorganizadores de PyData Córdoba, que fue hace 15 días en Córdoba, Argentina. Tuvimos algunos de los que están acá participando también. Tuvimos alrededor de 500 personas, así que los invito desde ya para participar el año que viene por allá. Un disclaimer, no va a ser una charla con mucha profundidad técnica, sino más que nada contarles cómo aplicamos Data Science en la industria. Un poco si el background de ustedes o de algunos de ustedes es más científico o viene más de la parte de ciencia, es contarles un poco con qué nos enfrentamos en la industria a la hora de pasar ese gap entre la industria y la ciencia. Bueno, y para empezar hablando un poco de eso, la idea es contarles cómo nosotros consideramos cada uno de estos proyectos que atacamos. Los consideramos como un data product, que sería un producto basado en datos. Básicamente la definición sería que es un producto tecnológico que puede lograr su objetivo a través del uso de datos. Algo interesante o que por ahí nos pasa mucho en la industria es: viene gente y dice, quiero comprar un sistema de recomendaciones o quiero comprar, no sé, un modelo churn o una cosa así. En el caso de los data products, no depende solo del algoritmo, sino también, obviamente, de los datos que tiene la empresa y tiene la compañía de por sí. Entonces, hay una frase que dicen como que los datos hoy en día son como el nuevo petróleo, y si bien tienen como una dualidad en ese sentido, como que necesitan ser transformados antes de que aporten valor, pero a diferencia del petróleo, en cuanto a datos, los datos persisten en el tiempo, el petróleo como que se consume y se acabó. Uno de los challenges principales que hay en un data product es que tenés como dos fuentes de incertidumbre. Una sería el mercado, que como cualquier otro producto tecnológico, y otro agregado es los datos, la fuente de datos con las cuales vos vas a atacar el producto. ¿Qué pasa en ese sentido? Y normalmente es difícil de explicar a alguien que no conoce de Machine Learning que las predicciones no siempre van a ser correctas y como que siempre vas a tener una tasa de error o un fallo. Por otro lado, tampoco podés garantizar cuál va a ser la performance del modelo antes de empezar a construirlo y con los datos que tenés. Ni hablar que puede pasar que los datos no sean suficientes, que tengamos mucho ruido en cuanto a los datos disponibles. Y por otro lado, algo que también pasa mucho es que en instancias como de training o de desarrollo puede performar muy bien el modelo, pero después la puesta en producción de eso puede variar significativamente. Bueno, un poco para mostrar, ilustrando lo que mencionaba antes, como que la expectativa de cualquiera es que
voy a estar un ratito definiendo esto de los KPIs o las métricas, algo muy poquito después renegando o trabajando con el tema de colección de datos, y voy a estar un rato bastante largo del proyecto optimizando el algoritmo de Machine Learning. Eso es como que la expectativa, pero en realidad lo que suele pasar en la industria es que uno de los procesos más difíciles dentro del proyecto es la colección de datos. ¿Qué pasa? Tenemos mucho ruido de datos, conseguir datos que realmente nos aporten valor es algo súper desafiante. Después, construir la infraestructura que pueda servir el modelo en tiempo y forma, tampoco es trivial. Finalmente, la optimización del modelo Machine Learning, o específicamente la parte de Machine Learning, es como solo una porción súper pequeña del proyecto en sí, y después tenés otra parte mucho más grande en integrar ese modelo a la producción. Bueno, un poco en sintonía con lo que mencionaba antes, esto del Big Data, que hoy en día todo el mundo dice, bueno, quiero hacer algo con todos los datos que tengo un montón de datos, ¿qué puedo hacer? Bueno, en el caso nuestro al menos, la parte de recolección de datos y que esos datos sean utilizables y que sean realmente información, es uno de los challenges principales que tenemos, uno de los desafíos más grandes que tenemos, por cómo vienen de distintas fuentes. Tenemos analytics, tenemos transacciones, qué pasa cuando se corta la señal del celular cuando está con la app, cómo llega eso, si llega 2 veces o cosas por el estilo. Entonces, como que esa parte es súper desafiante. No me voy a meter mucho en profundidad en esto, pero hay como algunas nociones en cuanto a calidad de datos que requieren como cumplirse para poder aplicar algún modelo de Machine Learning. No sé, completitud, validez, integridad, consistencia. Que en ese sentido, en la práctica, muy pocas veces pasa completamente y bueno, ahí es donde está el preprocesamiento de datos, por así decirlo, que es requerido para poder aplicar después un modelo. Bien, bueno, entonces en ese sentido, como cualquier otro producto, el enfoque o el approach que nosotros tomamos es de ir desarrollando en el sentido de MVP. En ese sentido, algo que también pasa mucho es que las primeras iteraciones del proyecto, del producto, no necesitan de Machine Learning ni de inteligencia artificial para ser inteligentes. Quizás con algunas pocas reglas ya es suficiente para poder validar si el producto aporta valor o no. Una vez que validamos eso, la idea es irlo iterando, sí, irlo mejorando y hasta ir construyendo después un proyecto un poco más complejo y siempre analizando el costo-beneficio de esto de la ley de Pareto, que el 80-20, como que el 20% del esfuerzo ya te soluciona el 80% del problema. Entonces ahí ir validando si tiene sentido seguir destinando esfuerzos a este problema o directamente pasar a otro, quizás. Algo que, bueno, en particular en la industria en general y en particular en una startup, el tiempo es súper crítico. Entonces, normalmente siempre necesitamos las cosas para ayer. Y en ese sentido, el approach que nosotros tomamos es como empezar con algo simple y sencillo para definir un baseline. A partir de que ya tenemos ese baseline en cuanto a modelado de Machine Learning, o ni siquiera con Machine Learning, con unas reglas como les mencionaba antes, validar tempranamente cómo podemos meter eso productivamente en el entorno de producción. Dado que no es para nada trivial llegar a poner productivo algún modelo de Machine Learning, el tema de consumo de recursos, disponibilidad de información al momento de hacer la predicción, etc. Entonces, normalmente en cuanto a la industria tenemos en cuanto a la ciencia, tenemos muchas tareas que son como de research, de investigación. Bueno,
cómo podríamos atacar el problema, cuáles son los potenciales estado del arte que hay enfocados a ese problema, etc. Y lo que hacemos, al menos nosotros, es como definir un time box y decir, bueno, le voy a dedicar un día a ponerme a investigar cuáles son los papers disponibles, cuáles son las posibles técnicas o estrategias para resolver el problema, pero en ese time box como que es mucho más difícil de estimar quizás que en un desarrollo de software tradicional, donde, no sé, un Scrum o algo así que vos como estimás con puntos o algo así. En el caso nuestro lo que hacemos es definir un time box donde decimos, en ese día ya tenés que haber tenido alguna propuesta de solución que ya sea como suficiente para empezar a encarar el problema. Obviamente, probablemente no sea lo ideal, pero bueno, por lo menos ya podés ir comenzando sobre eso. Algo que también utilizamos mucho es el tema de la experimentación. Y bueno, esto también va de la mano de la parte más científica, el método científico de definir hipótesis, definir objetivos y diseñar experimentos que luego validar esa hipótesis que tenemos. Esos experimentos probablemente sean como te permitan solucionar problemas muchísimo más rápido que ir con una solución enfocada directamente en decir, bueno, voy a tomar un mes para atacar el problema y desarrollar una solución completa. En cambio, en esto de los experimentos, como que vos en una semana, 2 o 3 días, ya podés validar si tu hipótesis previa tiene sentido o no. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea esa de probar como tu teoría o la intuición aplicando ya un método científico? Y finalmente, si hace falta, que vaya un A/B testing con algún otro experimento también en paralelo para decir, bueno, este funciona mejor que este otro en la práctica. Bueno, algo de métricas, un poco... nada, la parte de analytics que ya les mencionaba, esa parte como de infraestructura es como ultra necesaria para prácticamente cualquier desarrollo que requiere información de una aplicación web. Después tenemos como 2 tipos de métricas, que algunas como que son online, que son más relacionadas a los Key Performance Indicators o las métricas más de negocio. Y lado a eso debería estar las métricas offline, que bueno, es un poco lo que mencionaba Alejandro de accuracy, precision, recall, F1, etc. Que son como métricas más de modelado. El desafío ahí es que las métricas de negocio estén correlacionadas o como que las métricas de negocio deberían como dirigir, orientar cuáles van a ser las métricas de modelado. Un poco para mencionar ejemplos en la industria de recomendaciones, ya metiéndonos un poco más en el problema. Nada, hoy en día Netflix aplica esto de recomendaciones en prácticamente muchísimos pasos del funnel o en cada pantalla que ustedes ven, tiene como un sistema de recomendaciones por detrás. Por ejemplo, para la misma serie Stranger Things, puede ofrecerte 9 imágenes distintas que personaliza según lo considere más apropiado para vos. Entonces, si a vos te interesa más como algo más tenebroso, quizás te muestre alguna imagen como esta. Para niños un poco más jóvenes, quizás les muestre alguna de las del medio, etc. Bien, entonces, no sé si todos conocen, pero esto es como algo súper mencionado de la competencia que lanzó Netflix en su momento para atacar esto del problema del sistema de recomendaciones. Básicamente la idea fue proponer una competencia que el premio era $1 millón para poder mejorar su sistema de recomendaciones, básicamente. Entonces, ¿cuál era la idea? Poder predecir confiablemente películas a clientes. En ese sentido, ¿qué es lo que terminó pasando? Obviamente hubo un ganador, hubo una solución súper compleja que terminó ganando, pero eso nunca pudo ser puesto en práctica porque había costos ingenieriles que realmente hacían como inviable el proyecto de la puesta en producción de eso. Entonces, como que del lado de la industria, tiene sentido a veces
complejizar el modelo, pero también hay que tener en cuenta la parte más de ingenieril de cómo eso va a sido puesto en práctica luego. Algo que también es bastante común en la industria es que esto de Human in the Loop, como que salieron varias noticias de que Netflix paga por ver películas y etiquetar series o cosas así. Entonces, ¿cuál es el approach que terminan tomando para eso? Es, bueno, hay un humano efectivamente atrás garantizando o por lo menos validando un modelo de Machine Learning quizás. Eso permite tener menos algún como ground truth o golden dataset para después escalar o encarar el problema de una forma más como supervisada. Bueno, entonces, para hablar un poco más de la parte de un sistema de recomendaciones, algunos como de los requisitos que debe cumplir un sistema de recomendaciones es que debe tener una noción de relevancia, es decir, que los ítems deben ser relevantes para el usuario en el momento que le hago la recomendación. Hay una noción de diversidad, porque si yo le muestro 5 veces el mismo ítem, pierdo como probabilidad de conversión en vez si le muestro 5 ítems completamente distintos. Hay una noción de fatiga o de cansancio de que si siempre le muestro el mismo producto al usuario como recomendación, pero nunca lo cliquea, no tiene sentido que se lo siga mostrando, porque ya directamente después va a dejar de ver completamente lo que le estoy recomendando. Después hay una noción como de novedad, que hay una dependencia en cuanto al tiempo. Yo no le puedo recomendar una película a un usuario que ya vio, quizás sí, pero hay que jugar ahí con ese trade-off en, bueno, te estoy recomendando una película que yo ya sé que viste. ¿Tiene sentido o no? Ya eso depende un poco del problema. En el caso quizás de nuestro en Rappi, recomendarte algo que ya compraste, quizás sí tiene mucho más sentido. Y después hay una noción de serendipity, que es básicamente como que la recomendación debería ser como sorprendente o algo que no estaba esperando el usuario y que lo atraiga a comprarlo, por así decirlo, a convertir. Bien, en cuanto a objetivos, hay completamente distintos objetivos que puede llegar a tomar un sistema de recomendaciones y que cada uno de esos objetivos, en base a que se define cuál va a ser el objetivo, el modelado del problema es totalmente distinto. Algunos de los objetivos que puede haber es, no sé, aumentar el average order value, aumentar la frecuencia de recompra, ¿por qué no liquidar el stock que me quedó disponible? Hacer algo de después promocionar o generar visibilidad sobre productos que quizás no se venden tanto, va un poco de la mano con el anterior. En la industria muchas veces pasa que hay acuerdos entre marcas y productos, entonces como que es necesario promocionarlos, pero tampoco voy a promocionar algo completamente irrelevante al usuario. Entonces, si tengo 5 productos promocionados, ¿cómo elegir cuál de esos 5 le voy a mostrar al usuario? Y después, algo que también es interesante es como la fidelización del usuario. El usuario, si entra en tu aplicación y se siente como que vos ya lo conoces, entonces como que se siente fidelizado. Me ha tocado hablar con gente que me dice, yo compro automáticamente los libros que me recomienda Amazon, porque la verdad que hasta ahora los que vengo comprando me vienen encantando, y yo no los conocía. Así que en ese sentido hay como una especie de fidelización también. Bien, un poco más abajo del sistema de recomendaciones y ya viendo un poco más las métricas. Por debajo, un sistema de recomendaciones básicamente es un problema de learn to rank. Hay que aprender a ordenar productos, ítems, lo que sea. Y entonces, en base a eso, ¿qué es lo que usamos como métricas de modelado? Normalmente usamos métricas relacionadas con problemas de learn to rank, como el precision at K, recall at K. El NDCG es como una métrica un poco más sofisticada, por así decirlo, que requiere de como ver, bueno, si el que yo le recomendé estaba en la posición 1, pero en realidad en preferencia era el tercero, cómo eso impacta en el modelado. Y después hay otra noción más que no necesariamente va con el learn to rank, que es como el coverage de todo mi catálogo de productos, cuánto estoy recomendando. Si estoy recomendando siempre
los 5 o 10 más vendidos, probablemente es como, hay como una noción de, bueno, ¿tiene sentido o no tiene sentido siempre recomendar los 10 más vendidos? La conversión de eso, por ejemplo, va a ser alta, pero no va a ser realmente una buena recomendación. Bien, entonces, para atacar el problema, lo que nosotros encaramos un poco fue desde el punto de vista de embeddings. Dado que tenemos una cantidad de datos bastante grande, de distintas fuentes, obviamente, como les mencionaba, la parte de recolección y preprocesamiento de datos es uno de los desafíos más grandes que tenemos, pero una vez que sorteamos esos desafíos, podemos aprovechar toda esa información que tenemos para construir embeddings. Y bueno, ahí hay como distintos, prácticamente en cada etapa del funnel o en cada pantalla que tiene una aplicación, vos podés generar una recomendación, ya sea del home, apenas se loguea el usuario, o está viendo un producto o hizo una búsqueda, lo que sea. Nada, y algunos de los ejemplos que nosotros estamos atacando es recomendar productos similares. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entrenamos esos embeddings en base a información del contenido de cada uno de los productos. Si queremos recomendar productos complementarios, es decir, como que frecuentemente se compran juntos, lo que hacemos es entrenarlos con el contexto. Por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos información de en qué orden fue agregando los productos al carrito, a su orden, cada usuario. Entonces, si siempre después del jamón agrega el queso, o frecuentemente, un producto complementa el jamón, probablemente sea el queso. Y después tenemos esta de relación, que ya un poco va con la parte de personalización quizás, que podés construir un embedding de un usuario en base a su comportamiento en la aplicación, en base a los productos que compró, y poder recomendarle otros ítems, o los mismos quizás, en base a lo que ya compró. Bueno, para eso hay como distintas herramientas. Nosotros fuimos probando varias, como Word2Vec, Fastext, BERT, y incluso se pueden combinar, existe la posibilidad de combinar múltiples embeddings, con un autoencoder, por ejemplo. Y bueno, en ese sentido, como que cada una de esas tenés un trade-off en cuanto a calidad de la recomendación versus el costo de poner eso productivamente. Por ejemplo, el BERT es un modelo que quizás es mucho más accurate, pero el costo de eso, no sé, en cuanto a RAM, en cuanto a procesamiento computacional, es muchísimo más caro que los otros. Bueno, mencionando un poco la parte de personalización, tiene como sus desafíos bastante más complicados quizás que una recomendación más generalista, por así decirlo. Bueno, además que obviamente necesita una predicción en tiempo real, que para la parte de recomendaciones como generalistas depende el caso, podés usar algo ya precalculado y otras veces no. Para personalización, obviamente, como tenés un campo gigantesco de usuarios, tenés que el costo computacional de eso es mucho más grande. Hay también desafíos en la parte de feature engineering, de cómo representás un usuario. Entonces hay una noción esta de feature store, de tener ya precalculados algunos features del usuario y poder como ir a un microservicio quizás y consultar eso. Y dependiendo del objetivo y de cuánto ya funciona tu recomendación inicial, puede que ya como que el costo-beneficio de personalizar tu recomendación, depende del tipo de vuelta, puede que no tenga sentido. Entonces, todo el costo computacional y la complejidad que estás atacando, en realidad como que, no sé, te mejoró algo ínfimo la conversión final o la métrica de negocios. Entonces esos son puntos como a tener en cuenta a la hora de decidir si encarar un proyecto para el lado de personalización o no. Otra de las herramientas que usamos nosotros y que nos funciona bastante bien es Airflow, toda para la parte de la recolección de datos. Lo que hacemos esto de los ETLs para poder obtener la información. Básicamente Airflow es una herramienta que te permite como un orquestador de tareas, que vos podés definir como un grafo de, bueno, primero hace esta tarea, después hace esta otra, va a buscar a tal fuente, después va a buscar a tal otra, si falla, qué pasa, si hay todo un sistema de monitoreo, etc.
Entonces, para la parte de recolección, y también lo estamos probando para la parte de reentrenamiento automático. Nosotros como que definimos ahí una serie de tareas que le definimos ahí, y eso como que va corriendo, por ejemplo, día a día, hora a hora, semana a semana, depende del caso. Algunos de los ejemplos, para mencionar algunos, en el caso de uso de la industria, como les mencionaba, Amazon informó, o por lo menos mencionó, que el 35% de sus ingresos provienen de su sistema de recomendaciones. Obviamente no es ciencia pura, sino que requiere de algunas cosas más de UX, que ya lo voy a mencionar más adelante, como por ejemplo que sea explicable o que tenga como sentido por qué se está recomendando eso. Por ejemplo, en esta te lo recomienda porque compraste tal cosa, o te lo recomienda para vos, o como frequently bought together, que ya lo mencionamos, como que depende del caso, se va ajustando. Como les mencionaba antes, todo sistema de recomendaciones, como un producto en sí, también influye muchísimo en la parte de experiencia de usuario. Esta presentación, o esta parte de la presentación, la tomé de una de las charlas que dio uno de los principal data scientists de Booking el año pasado en la PyData, que también mencionaba cómo, por más de que el sistema de recomendaciones o la parte de Machine Learning sea súper interesante, súper como accurate, por así decirlo, si no le agregaban algunos, como por ejemplo en el caso de arriba, que está 88% ocupado, entonces como que te da cierta urgencia, te genera como cierta urgencia de decir, bueno, no me voy a quedar sin, entonces compro ya. Ese tipo de cosas, o que te recomienda que está cerca del Palacio de Notre Dame, o lo que sea, dependiendo del caso ahí, pero como que tiene su componente de UX, como cualquier otro producto. Nada, y para ya ir cerrando, es comentar algunos ejemplos en el caso de recomendaciones, en esto del MVP, podés comenzar con algo súper random, o ofrecer los más vendidos, etcétera, y con eso establecer un baseline, poder validar todo el tema de infraestructura que les mencionaba, que es bastante complejo. Después podés pasar quizás a un modelo más estadístico, como un baseline informado quizás, y con esto de la ley de Pareto, probablemente eso ya lo solucione. Y quizás cuando eso sí ya te quede chico, pasar a algo de Machine Learning, siempre empezando con una regresión lineal y después irlo complejizando, hasta que finalmente va a la parte de personalización. Nada, un ejemplo un poco más gráfico de lo anterior, no tomar como toda la parte más de complejidad, sino ir como pasando de paso a paso con recomendaciones quizás un poco más complejas. Y eso sería todo. No sé si hay tiempo para preguntas. Bueno, creo que tenemos tiempo como para unas 2 preguntas, entonces, por ahora, ¿preguntas? Hola, no sé si me perdí cuando lo explicaste, pero el MVP, ¿qué es? Pues esa Bien, quizás lo pasé demasiado rápido. El MVP es esta noción de Minimum Valuable Product, que es más una noción como del lado del producto, no tanto del lado de Data Science, pero es para poder validar tu idea, básicamente, en cuanto a producto. En ese sentido, como que vos no hace falta que te metas a generar un producto súper complejo para poder validar la idea, sino que con algo quizás mucho más sencillo ya podés validar si el cliente tiene sentido o no lo que le estás ofreciendo.